The Blue Comet no es solo el preludio al final de Los Soprano, sino uno de los episodios más devastadores y existenciales de toda la televisión moderna. David Chase rehúye la guerra espectacular que muchos esperaban y en cambio ofrece una tragedia interior, una guerra psicológica que marca el principio del fin. Lo que presenciamos no es el enfrentamiento entre mafias, sino el colapso espiritual de Tony Soprano y de todo su mundo. La caída ya no es externa, sino íntima, emocional e inevitable. La violencia es seca y sin gloria. Bobby es asesinado entre trenes de juguete, Silvio acribillado, Tony solo, con el rifle que simboliza su culpa más que su poder. La atmósfera es tan densa que el episodio se siente más cercano al terror que al drama criminal. Lo que antes era un relato sobre el poder y la ambición se convierte en una historia sobre la desintegración moral y el vacío. Incluso los fans más acostumbrados a la brutalidad del género, que mencionan Ozymandias de Breaking Bad como referencia, o más bien Ozymandias es el Blue Comet de Breaking Bad, coinciden en que este capítulo transmite una angustia más profunda y humana, la certeza de que no se puede huir del propio destino. Con cada muerte, Chase desmonta el mito del mafioso romántico y revela al hombre detrás del monstruo. Tony no teme a sus enemigos, teme al silencio, a sí mismo, al final que siempre ha estado esperándolo. The Blue Comet no termina con una explosión, sino con un estremecedor silencio, el sonido del mundo de Tony Soprano descarrilado para siempre. Y el título del capítulo funciona como una metáfora poderosa dentro del universo de la serie. En la superficie, hace referencia al modelo de tren que Bobby admira en la tienda justo antes de morir, pero su significado va mucho más allá. En la antigüedad, los cometas eran vistos como presagios de fatalidad, heraldos de la desgracia o mensajeros de los dioses, señales celestes de que algo terrible estaba por ocurrir. En este sentido, el cometa azul anuncia el colapso inminente del mundo soprano, el caos, la traición y la violencia que estallan en el episodio y culminan con la caída de sus líderes. Sin embargo, el tren en sí también encierra una alegoría terrenal y nostálgica. Bobby lo describe con melancolía, recordando la época en que el Blue Comet viajaba de Nueva York a Atlantic City, una era de elegancia y grandeza perdida. Su comentario: That train still ran New York to AC, Atlantic City would be a much different place today. Better class of people. I suppose. refleja la forma en que los mafiosos hablan de los días gloriosos del crimen organizado, cuando había códigos, respeto y estilo. Hoy, ese tren solo existe como una réplica de plástico, símbolo de la decadencia y comercialización del sueño mafioso. Así, el título opera en dos niveles simultáneos, como presagio mítico y como alegoría de la caída moderna. El cometa azul anuncia tanto la destrucción inevitable del imperio criminal como el final de una era idealizada, transformada en mercancía, nostalgia y tragedia. Asimismo, el episodio fue recibido casi universalmente con entusiasmo por críticos y fans, y con razón. Es un episodio vibrante, lleno de ritmo y drama, y tiene algo en particular. Puede verse como la primera parte de un final de 2 actos, algo que David Chase nunca había hecho antes. Aunque no termina con un continuará, el siguiente episodio retoma exactamente desde donde este concluye. Durante la investigación para este análisis, muchos espectadores y críticos parecían confundir los hechos de este capítulo con los del siguiente y viceversa, como si The Blue Comet y Made in America formaran juntos el verdadero final de la serie. El capítulo comienza enfocando los zapatos blancos de Burt Gervasi. Para muchos espectadores, el color blanco ya estaba asociado con la muerte desde el episodio Stage 5, donde la cámara se detiene en los zapatos blancos de Johnny Sack justo antes de morir. Esa conexión continúa aquí. Silvio estrangula a Burt con un alambre, tras descubrirse que ésta hablaba con Nueva York para reemplazar la dirección de la familia de Nueva Jersey. La escena es más realista y brutal que el estrangulamiento de Phoebe en el episodio College de la primera temporada, y hay un posible guiño a aquel capítulo. Tony nota una herida reveladora en la mano de Silvio y entiende lo sucedido, igual que Meadow había notado una herida similar en su padre y sospechó algo. Este contraste entre ambos asesinatos refleja el viaje oscuro de los Soprano hacia una violencia cada vez más cruda, producto del compromiso de Chase
con el realismo. Burt era un personaje menor, por lo que su muerte no conmueve demasiado, pero sí tiene peso narrativo, ya que era el primo de Carlo Gervasi. En el siguiente episodio, se sugiere que Carlo empieza a colaborar con el FBI, y tal vez la ejecución de su primo fue lo que lo empujó a hacerlo. Sin embargo, la principal preocupación de Tony en este punto no son los federales, sino Phil Leotardo. En una de sus escenas más memorables, Phil da la orden de eliminar a toda la familia rival de Nueva Jersey. Cuando se queja de haber estrechado la mano de Tony en el hospital, deja entrever que su odio proviene, al menos en parte, de haber sido visto débil y llorando durante su recuperación. Phil siempre ha buscado proyectar una imagen hipermasculina, quizás para esconder una posible homosexualidad reprimida, aunque más probablemente por ser un mafioso anticuado. Y Tony lo vio en un momento de vulnerabilidad. Por eso, su desprecio ya no tiene que ver con negocios, sino con resentimiento personal. Finalmente, el agente Harris visita la carnicería Satriales. Tony se sienta con él y la puesta en escena simboliza la compleja relación entre ambos. Puede compartir mesa y conversar con cortesía, pero los elementos verticales del encuadre remarcan la distancia que aún los separa. Aunque el agente Harris se refiere al mal clima cuando comenta: Believe this fucking letter? End times, huh? Ready for the rapture. Entendemos que sus palabras esconden un sentido más profundo. Sus palabras conectan directamente con la escatología cristiana, la teología que aborda los últimos días, un tema ya evocado por el episodio anterior, el segundo advenimiento, tanto en su título como en su tono. Esa sensación de angustia y fatalidad que impregna aquel capítulo se traslada ahora de Blue Comet, reforzando la atmósfera apocalíptica que domina el tramo final de la serie. Esta escena también marca la última vez que el espectador ve el interior de Satriales, especialmente al notar el ya icónico mural de cerdo detrás de Tony. Sin embargo, no hay tiempo para sentimentalismos. La tensión escala con rapidez. Harris ha descubierto los planes asesinos de Nueva York y acude a advertirle a Tony. En la acera, frente a la carnicería, le comunica que tanto él como los principales miembros de su cúpula podrían ser los próximos objetivos. Instantes después, una toma cerrada y opresiva sugiere que las paredes comiencen a cerrarse sobre el jefe de Nueva Jersey. Tony queda tan perturbado por las palabras de la gente que pierde el apetito y lanza su sándwich a la basura. En un principio, a David Chase no le convencía mucho recurrir una vez más a Phil Leotardo, y la mafia de Nueva York le parecía un recurso repetido, casi perezoso. Sin embargo, con el tiempo comprendió mejor la lógica detrás de esa elección. La mafia de Nueva York y la de Nueva Jersey funcionan como símbolos opuestos. En el género mafioso tradicional, el foco suele estar en Nueva York, la representación del crimen organizado clásico, mientras que Los Soprano, ambientada en Nueva Jersey, siempre ha apostado por una mirada más anticlimática, introspectiva y anticonvencional. Así, el enfrentamiento entre ambas familias puede interpretarse como una metáfora del conflicto entre lo convencional y lo innovador en la narrativa. Esta lectura cobra fuerza cuando recordamos el discurso de Phil al inicio del episodio, donde desprecia a los de Nueva Jersey, calificándolos de esta manera. 5 fucking families, and we got this other pygmy thing over in Jersey. Lo cual no encaja con la definición tradicional de una familia mafiosa. Los Soprano ha transitado constantemente entre estos dos mundos, el del cliché y el de la ruptura de reglas, y al acercarse a su final surge la gran pregunta: ¿cerrará Chase su serie con elementos típicos del género, es decir, guerra, muerte y prisión, o va a cruzar la línea hacia lo más arriesgado y original? Luego, Tony se reúne con Sil y Bobby en Vesubio para hablar sobre la inminente guerra. Bobby, que ya es un miembro plenamente integrado de la organización, ya que ascendió trabajando duro y casándose dentro de la familia, demuestra su lealtad y agresividad. Aunque Tony lo llama en broma Buda para pedirle su opinión, Bobby es mucho más halcón que monje. Quiere ir a la guerra. Durante la escena suena el intermezzo de la ópera Caballería Rusticana, la misma pieza usada por Scorsese en Toro Salvaje. Tony y Silvio empiezan a lanzarse golpes en cámara lenta, una clara referencia a las escenas de boxeo del filme.
La conexión es doblemente irónica, ya que Frank Vincent, quien interpreta aquí a Phil Leotardo, fue también antagonista en Toro Salvaje. Pese a la tensión que se avecina, la escena tiene un tono casi entrañable. Los mafiosos bromean, juegan y se permiten un respiro de humanidad ante el caos. Pasando a otro punto, Nueva Jersey tiene un plan: contratar nuevamente a los 2 sicarios italianos que mataron a Rusty la temporada pasada y enviarles para sorprender a Phil en casa de su amante. Pero los métodos de Nueva Jersey dejan claro que no son tan profesionales como sus contrapartes de Nueva York. La orden para ejecutar el golpe pasa por una cadena absurdamente larga, de Bobby a Paulie, de Paulie a Patsy, de Patsy a Corky y de Corky a los 2 italianos. El propio Butchie había criticado antes esas capas redundantes de mando. Para empeorar las cosas, Paulie no se siente del todo cómodo recibiendo órdenes directas de Bobby, lo que deja entrever tensiones internas. En definitiva, Nueva Jersey no está en plena forma para pelear, pero el apocalipsis, listos o no, ya se está aproximando. El episodio anterior también había insinuado un apocalipsis, aunque de carácter más íntimo y familiar, el intento de suicidio de AJ. Ahora, AJ permanece internado en el pabellón psiquiátrico del Mountainside Hospital. Allí está Rhiannon, una vieja conocida suya, recordándonos que ni la belleza ni la juventud salvan a nadie de los conflictos emocionales. En el video anterior se habló de la canción que sonó al final y en donde se encuentra AJ se llama Mountainside Hospital, que puede vincularse simbólicamente con la palabra montaña en la canción, una pieza melancólica que aludía a la distancia entre los personajes y la esperanza. Ahora se suma otro dato interesante: en la vida real, Mountainside es uno de los 2 únicos hospitales con fines de lucro en todo el estado de Jersey. Esa ironía se hace evidente cuando Tony se queja del costo de $2,200 diarios mientras suben al ascensor, una cifra que lo irrita incluso más que la situación de su hijo. A su lado, Carmela mantiene su fachada impecable, viste una chaqueta estilo mandarín, con maquillaje y reflejos perfectos, ocultando tras esa superficie que su hijo estuvo a punto de dejarse morir. Y a medida que avanza el episodio, veremos más ejemplos evidentes de este tipo de fachadas y máscaras emocionales. Otro detalle interesante de esta escena del hospital es el televisor encendido en la sala psiquiátrica, que muestra un episodio de esta serie. Aunque se trata de una comedia, es una comedia extremadamente oscura, caracterizada por su humor macabro y su alto nivel de violencia. En el fragmento que se muestra en pantalla, se ven múltiples cadáveres y extremidades amputadas esparcidas por el suelo, una imagen grotesca que refleja simbólicamente el estado emocional de los personajes y anticipa la carnicería real que está por venir en la guerra entre Nueva York y Jersey. El nombre del dibujo animado, Metalocalypse, parece una premonición. El inminente apocalipsis en el mundo de Los Soprano será más metálico, provocado por armas y balas. La matanza comienza cuando los sicarios italianos llegan y matan al hombre equivocado. Puede que haya cierto parecido entre Phil y el padre de su amante, aunque no tanto como para confundirlo, pero el error deja en evidencia lo poco profesional que es la mafia de Jersey frente a su contraparte neoyorquina. Tal vez después de todo, Tony y los suyos sean solo una banda glorificada. Historically, Carmine always said the Sopranos are nothing more than a glorified crew. Por otro lado, Tony está en casa vaciando la piscina cuando Silvio llega con la noticia de que Phil escapó. En realidad, Phil llevaba días oculto, así que Tony, que creía haber hecho su primera jugada, descubre que ya está a 2 pasos detrás en el tablero. Por otro lado, Janice llega a pedir dinero para ayudar a Junior y Tony le dice que vacía la piscina porque cuesta una fortuna calentarla. Sin embargo, el verdadero motivo es evitar otro intento de suicidio de AJ, ahora que su hijo ha regresado a casa. Esa excusa encaja con el tema recurrente del episodio, las apariencias y las fachadas. AJ parece estable, pero inquieta a Carmela y Meadow al mirar un documental sobre la guerra en Irak. El programa mostraba cómo los soldados buscaban sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Tony había sentido algo similar durante su estancia en el hospital al leer esto, y ahora AJ parece encaminado a una epifanía parecida: unirse al ejército
en el próximo capítulo. Sin embargo, el detalle más llamativo es que este es el segundo ejemplo del episodio, tras la serie animada que se mencionó antes, de violencia sangrienta dentro de una pantalla de televisión, reflejando el eco de destrucción que invade la historia. A pesar del foco en AJ y la guerra entre familias, el acontecimiento más importante del capítulo es el fin de la terapia de Tony con la doctora Melfi. En una cena, resurge el estudio de la personalidad criminal, ya mencionado en el episodio anterior. No está claro si Elliot manipuló la conversación para que se mencionara el tema, pero parece ansioso por exponer a Melfi ante sus colegas, insinuando que su paciente mafioso encarna una fantasía de rescate. Aunque Elliot actúa de forma poco profesional, su planteamiento es válido. ¿Debería Melfi dejar de tratar a Tony? Esa noche, ya en casa, ella relee el estudio, y quizás el hecho de oír de otras colegas mujeres, y no de Elliot, que tratar criminales rara vez da resultado, la impulsa a cambiar de opinión. Chase enfatiza su revelación con un primerísimo primer plano del texto. La terapia puede funcionar en no criminales. En criminales se convierte en otra operación delictiva. Días después del estreno del capítulo, un experto en comportamiento criminal declaró que Melfi había sido engañada por Tony. Chase también consultó a una psicóloga, quien opinó que Melfi estaba facilitando la conducta del mafioso más que ayudándolo. Muchos especialistas coincidieron en que la terapeuta tenía razones para terminar el tratamiento, pero criticaron la manera abrupta y fría en que lo hizo, que sintieron muchos espectadores. En la sesión final, Melfi no parece tener intención de despedirlo al principio, pero todo lo que Tony dice sobre su gratitud hacia los médicos, los estudios de Meadow o los problemas de AJ parece reforzar la sospecha de Melfi de que Tony la está engañando, y su tono se vuelve irónico y agresivo. Incluso minimiza el intento de suicidio de AJ con una frase cruel. So the boy who never cared about anything now cares about too much. Tony intenta defenderse diciendo que si existiera repetición instantánea, ella vería que está siendo injusta. El estilo de cámara y montaje, siempre sobrio en las escenas de terapia, parece ahora ocultar la creciente tensión emocional de Melfi, cuyo autocontrol empieza a quebrarse. La discusión termina cuando ella, fuera de lugar, lo reprende por arrancar una receta de una revista en la sala de espera, y la ironía es evidente, porque esa revista provoca la partida de Tony, y además simboliza cómo ha estado robando ideas y herramientas terapéuticas para sostener su vida criminal. Melfi le recomienda iniciar terapia psicodinámica combinada con Anafril y lo deriva a otro médico. Tony no está de acuerdo, alegando que su hijo acaba de salir del hospital y que dejarlo ahora sería irresponsable, y ella responde esto. Since you are in crisis, I don't want to waste your time. Su reacción, repentina y emocional, desconcierta al público. Esto parece un estallido de mezcla de culpa, indignación y vergüenza. Ahora que se siente estafada por Tony, actúa desde la emoción más que desde la razón, igual que Phil Leotardo en su Vendetta. Melfi siente vergüenza por el placer indirecto que le daba tratar a Tony. Tenía un subidón vicario, que también define nuestra fascinación como espectadores. Ella, al igual que la audiencia, se deleitaba en observar la violencia desde la distancia, y ahora, al reconocerlo, rompe la ilusión. En temporadas anteriores, incluso Elliot le había acusado de obtener una emoción prohibida al tratarlo, lo que la había enfurecido. Su culpa finalmente supera el placer, y Melfi debe enfrentar la misma pregunta que la serie nos hace a todos: ¿hasta qué punto somos cómplices del mal cuando lo observamos con fascinación? No obstante, esta no es la primera vez que Melfi intenta derivar a Tony a otro tipo de terapia. Ya en la temporada 3, en el episodio El empleado del mes, había sugerido una terapia conductual, tras discutir con su ex marido Richard, quien la advertía. You know, he's an expert at this, Jen. The guy's conning. En ese capítulo, Tony olvida llevar un registro que ella le pidió, y Melfi admite ante su propio terapeuta. Richard was right. I've been charmed by a sociopath. Cuando Elliot
le sugiere enviarlo con un conductista, ella lo propone a Tony, pero él reacciona con furia manipuladora. You know, you're fucking unbelievable. I asked you to get serious in here. And when it gets hard, you pawn me off on somebody else. Ella se asusta y se retracta, tal como lo haría más tarde. Poco después, Melfi camina distraída por la escalera del edificio, hablando con Richard por teléfono, justificando su indecisión. Listen, I told you I would discharge him and I will in my own good time. Sin darse cuenta, pasa junto al hombre del gorro rojo que la violará minutos después. En su autobiografía, On the Couch, de 2006, Lorraine Bracco cuenta que filmar esa escena fue una experiencia físicamente dolorosa y emocionalmente devastadora. Sufrió una lesión real en el hombro y necesitó cirugía. Recuerda que todo el equipo lloró durante el rodaje y que la brutalidad de la escena era necesaria para mostrar la violencia sin embellecerla, porque la violencia, dice, es despreciable y debe sentirse como tal. Tras la violación, Melfi sueña con un perro que ataca a su agresor y al despertar ve a Richard durmiendo tranquilo con una máscara en los ojos, ciego ante su sufrimiento. De regreso al consultorio de Elliot, Melfi interpreta al perro como una representación de Tony, el único hombre que no habría mirado hacia otro lado si ella le hubiera pedido ayuda o venganza. En la siguiente sesión, Tony incluso acepta probar la terapia conductual que ella había mencionado, pero Melfi lo detiene enseguida, y Tony confiado sonríe. Bromeando, convencido de que no lo hará. Frente a su potencial salvador, aún traumatizada por la violación, Melfi se quiebra emocionalmente. Tony le pregunta si quiere decir algo. Ella se recompone y responde con firmeza que no. Ese no tiene doble significado. Por un lado, rechaza usar a Tony para vengarse, negándose a romper el código moral de su profesión, pero también implica no despedirlo todavía, porque si hubiera utilizado su violencia para castigar al agresor, no podría seguir tratándolo con integridad. Richard y Elliot habrían querido protegerla aconsejándole cortar la relación, pero ambos resultaron impotentes ante su dolor, incapaces de ofrecerle defensa o justicia. Así, la violación cambió el curso de su historia dentro de Los Soprano. Estaba lista para despedir a Tony, pero el trauma la hizo posponerlo. En The Blue Comet, ese momento finalmente llega. Cuando abre la puerta de su oficina, Melfi le indica sin palabras que es hora de irse, definitivamente. Durante años se ha comentado que su consultorio tiene una forma ovalada, sin esquinas visibles. Esa ausencia de ángulos simboliza apertura y honestidad, valores que Tony ha profanado una y otra vez. Por eso, ser expulsado de ese espacio sin esquinas lo arroja metafóricamente a un mundo donde cada rincón lo acorrala. Tony cruza el umbral hacia la sala de espera, el mismo lugar donde comenzó el primer episodio de la serie. Chase filmó a Tony a través de las piernas de una escultura femenina, reduciendo visualmente su poder masculino. En su autobiografía, Lorraine Bracco revela que fue idea suya poner esa escultura, obra del artista Robert Graham, porque quería que Melfi pareciera una mujer real, con gustos e identidad propios, no una terapeuta genérica. Pero con los años, Tony se apropió de ese espacio simbólicamente, y ahora Melfi lo recupera. Antes de irse, Tony intenta una demostración teatral. Pone la hoja arrancada de vuelta a la revista y Melfi ni se inmuta. Sabe que Tony ya no va a poder robarle sus palabras ni manipular su terreno. Tal vez sea exagerado pensar que Chase quisiera que el público recordara el empleado del mes al ver esta escena, pero aún así el paralelismo es claro. Lo que entonces fue un retraso motivado por el trauma, ahora se convierte en una afirmación de fuerza femenina recuperada. La última imagen de Melfi, cerrando la puerta con resolución y confianza, refuerza esa lectura, y esa toma evoca el final del Padrino, donde Kai observa cómo Michael le cierra la puerta del despacho, símbolo del poder patriarcal consolidado, pero aquí el eco funciona como contraste.
Melfi no se encierra para ejercer dominio, sino para reclamar su autonomía y cerrar definitivamente la puerta a la manipulación y la violencia de Tony Soprano. Luego, Tony vacía su piscina, el mismo lugar donde Melfi lo ayudó a interpretar su ansiedad por los patos. 8 años después, la metáfora se completa. Si antes temía perder a su familia, ahora teme perder a su hijo. El Tony de la temporada 6 drena la piscina por la misma razón que lo atormentaba en la primera, pero ahora la amenaza no son los patos, sino la muerte. Y sacando a Melfi de la serie, la balanza se vuelve a inclinar hacia lo violento. En el restaurante Vesubio, Tony finge ante Carmela, dice que dejó la terapia, cuando en realidad lo echaron. Cuando Artie y Charmaine Bucco se acercan a su mesa, ambos matrimonios inician su propio teatro social. Los Soprano simulan alegría por el noviazgo de Meadow y Patrick Parisi, y por la decisión de ella de no estudiar medicina. Tony intenta justificarlo, hablando sin sentido sobre el virus del SIDA, hasta que Carmela lo salva improvisando sobre los problemas del sistema médico, aunque termina excediéndose y pone en duda la vocación de su hija. Tony, molesto, la contradice. Cuando los Buccos preguntan por AJ, la respuesta es seca. What about AJ? How's he doing? Oh, he's good. He's good. Good. Deja ver lo agotada que está la farsa. Artie cambia el tema a los Jets y Charmaine pide limonchelos para salvar la velada. Esta es la última aparición de los Buccos en la serie. Además, los Buccos representan la versión honesta de los Soprano, un espejo moral sin crimen, pero también con sus propias apariencias. Mientras ellos mantienen una fachada ocasional, la vida entera de los Soprano es una máscara permanente, y sabemos que la banalidad de la vida que Tony tanto desprecia es parte esencial del mundo Soprano, una calma superficial que oculta violencia latente. Esa falsa calma se rompe al final del episodio con la muerte de Bobby. Bobby entra en una tienda de trenes en miniatura, dejando su celular en el auto, lo que hace que no reciba la advertencia de Silvio. Fascinado por un tren azul de $8,000, se deja llevar por la nostalgia de una América que ya no existe, reflejo del mismo anhelo que Tony expresó en el piloto. Siempre hubo en Bobby una dulzura infantil y doméstica, por eso resulta tan triste cuando el dueño de la tienda le dice que puede jugar con su hijo y él responde: Your son will like this too. Looks fast. He don't care. Y esas son sus últimas palabras. La secuencia de su asesinato es una obra maestra de dirección y montaje. La cámara pasa por los pasillos siguiendo a los sicarios, intercalando planos del tren corriendo por las vías y de figuras de juguete. Esta serie suele evitar movimientos de cámara exagerados o cortes veloces, priorizando la composición clásica. Por eso, esta escena destaca por su estilo visual más dinámico y simbólico. Además, este plano del tren descarrilado actúa como metáfora. El mundo de los Soprano se ha salido de sus rieles. El modelo de juguete destrozado de la ciudad de Newark parodia un imperio de desmoronamiento. Y el primer plano de la figura femenina espectadora que intenta reprimir una exclamación podría representar lo que antes ha llamado la cultura del espectáculo. En el video anterior se habló de la obsesión moderna por el espectáculo, algo que muchos creadores de televisión no comparten por miedo a perder audiencia. En la escena del asesinato de Bobby, uno de los niños del local grita horrorizado. David Chase utiliza ese grito como una condena al propio público, recordándonos el costo emocional del espectáculo que consumimos. Pero la violencia continúa. Patsy y Silvio son emboscados en el estacionamiento del Bada Bing. Patsy logra huir, pero Silvio recibe disparos. Los zapatos blancos ya habían anticipado su destino. Aunque el tiroteo no es tan elegante como el de la tienda de trenes, su edición sonora es impecable. El rugido de los motores marca el ritmo de la urgencia, porque se prolonga hasta la siguiente escena con Tony conduciendo su auto. Tony corre a casa tras los ataques para evacuar a la familia. Ahí está Rosalie April, mostrando fotos de su viaje a París con Carmela, un eco del tono existencial que ahora invade el episodio.
Tony le revela a Carmela que Bobby ha muerto y le ordena refugiarse en una propiedad que compró recientemente. Rosalie, asustada, ofrece ayuda, pero enseguida decide marcharse antes de quedar atrapada en un tiroteo. Arriba, AJ y su amiga navegan por una página sobre un terrorista buscado por planear ataques nucleares. Es la tercera pantalla del episodio que muestra violencia o amenaza de destrucción, subrayando el tema del espectáculo violento dentro del propio medio. Tony despide a Rhiannon y le comunica a AJ la muerte de Bobby. Su hijo reacciona con egoísmo y confusión, centrado en su propio dolor. Tony, impaciente, pierde el control y lo arrastra fuera de la cama, tirando cables, consolas y discos al suelo. Y la ironía es más que clara. En el episodio anterior, Carmela criticaba a Tony por usar la carta de la depresión y ahora él castiga a su hijo por lo mismo. Aunque AJ parece inmaduro, la reacción de Tony es injustificable. Ni siquiera le da tiempo para procesar el duelo antes de imponer su rabia. En el episodio anterior, AJ se había atado un bloque de cemento al pie antes de lanzarse a la piscina, símbolo del peso del nihilismo y la desesperanza de ser un soprano. Ahora, cuando Tony lo arrastra por el suelo, su pierna queda enredada entre cables, consolas y objetos de consumo, una nueva forma de carga, la del materialismo y la comodidad vacía. Tony se burla del portátil donde AJ seguía las noticias mundiales. Prefería verlo comportarse como un chico normal y no encerrado con Rhiannon leyendo sobre terrorismo. Está decepcionado de que su hijo no busque placer ni distracción, sino información. Ser un soprano es difícil, incluso en los mejores tiempos, pero AJ ahora enfrenta el peor lado de ese legado. Quizá ni siquiera debería estar en casa. Es posible que Tony lo haya sacado del hospital solo para evitar pagar los $2,200 diarios, más que por preocuparse por su bienestar. En lugar de ofrecerle apoyo, Tony se dedica a esquivar la bala que lleva su nombre. Mientras tanto, Carmela y Meru llegan a la casa de Janice. Al estacionar frente a la lujosa mansión, uno no puede evitar preguntarse si ese confort vale el precio que la familia ha pagado por él. El antiguo dueño, John Isaac, murió enfermo y encarcelado. Bobby la compró barata, pero ahora ha pagado con su vida. Dentro, los hijos de Bobby permanecen sentados frente a Janice, en estado de shock. En pocos años han perdido a su madre, a su padre, y ahora deben afrontar el trauma de quedar bajo el cuidado de Janice, una figura inestable y egoísta que nunca supo cuidar a nadie. En otro lugar, Tony y sus hombres se refugian en una casa segura. Silvio, herido, no puede acompañarlos, pero su figura de cartón del Bada Bing ocupa su lugar. Chase ideó esta locación como escondite y depósito de material promocional del club. Tony sube al piso con el rifle que Bobby le regaló por su cumpleaños. Al sostenerlo, tiene un flashback al momento en que Bobby se preguntaba si alguien puede ver venir la bala antes de morir. You probably don't even hear it when it happens, right? There's your friend in there, on the wall. Quizá Tony se lo pregunta ahora sobre su amigo, o tal vez Chase está preparando una pista visual para el desenlace de la serie, que retomará en el siguiente capítulo. De los 3 hombres que se reunieron en Vesubio para planear la defensa, Bobby está muerto, Silvio agoniza y Tony lucha por sobrevivir. En contraste, Phil Leotardo elimina los últimos cabos sueltos, decidido a no dejar restos ni testigos. El episodio termina con la canción Running Wild de The Thundersticks, un tema fúnebre y contenido, cuyo piano resuena como un presagio. Al caer los créditos, entendemos que Chase ha dispuesto cada elemento como Jessica, preparando el incendio emocional y literal del final.